Amigas y amigos de Facebook, qué gusto de volver a verlos. Estamos en una transmisión en vivo. Desde el lunes de esta semana arrancamos un seminario de liderazgo empresarial. Es una idea que hemos logrado concretar gracias a la participación de Luis Jaimes, que como lo he venido diciendo a lo largo de la semana, solamente le falta su acta de nacimiento para ser 100% oaxaqueño. Quiere mucho a nuestro estado, nos ha ayudado mucho y bueno, pues gracias a él, en esta sesión del jueves y con la de mañana estaremos concluyendo este seminario, pero anuncio que ya estamos pensando en ampliarlo para poder hacer un diplomado, nada más tener las horas suficientes para que lo podamos considerar así. Y bueno, como se dan cuenta, nos acompañan una vez más la diputada Maribel Martínez Ruiz, a quien le agradezco también que esté aquí, al compañero Jaime Castellanos, el coordinador del distrito número 8, y bueno, nosotros tres acompañamos en pantalla aquí a Luis Jaimes, pero en esta transmisión en vivo se vienen sumando muchas compañeras, compañeros, amigos, gente que estamos conociendo, que tiene el interés de aprovechar pues los conocimientos de Luis para mejorar sus posibilidades de salir adelante justo ahora que estamos en una nueva etapa de la contingencia. Hay que recordar que este mismo día se ha anunciado que la emergencia sanitaria a la que nos convocó el gobierno de la República se estará ampliando hasta la conclusión de este próximo mes de mayo. Ya nos estarán informando en los próximos días qué municipios de los casi 2.500 que tenemos en el país tendrán la posibilidad de regresar a actividades a mediados de mayo, pero hay algunos donde se tiene la claridad por el número de infectados, de gente que ha sido contagiada, que por esta nueva epidemia de COVID-19, pues que tendrán que esperar hasta que concluya el mes de mayo. Por eso estamos aquí, porque nosotros preveíamos que esta epidemia nos obligaría a reinventarnos y nos hemos venido reinventando. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia. Hoy del tema del que nos va a hablar Luis Jaimes es sobre la norma oficial mexicana 35, esa que habla de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, la identificación, el análisis, la prevención. Estamos hablando, por lo tanto, de una norma, insisto, que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que determina las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad, de salud, de medio ambiente en el trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Nos irá explicando nuestro amigo Luis Jaimes que de acuerdo con el campo de aplicación, esta norma 35 rige en todo el territorio nacional, aplica en todos los centros de trabajo, pero sin embargo las disposiciones de esta norma aplican de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en un centro de trabajo. Es decir, hay centros de trabajo donde laboran de 1 a 15 trabajadores, hay otros centros de trabajo que se considera que de 16 a 50 tienen otra condición, o centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. De eso nos va a estar hablando nuestro amigo Luis Jaimes, y bueno, pues le vuelvo a agradecer y le paso la batuta agradeciendo en nombre de Jaime Castellanos, de Maribel, que estés otra vez aquí con nosotros, Luis. Y bueno, te escuchamos. Ya René tiene preparada tu presentación, así es como en sesiones pasadas tú le irás diciendo la que sigue y te escuchamos con mucha atención. Después de que abordes una parte de tu exposición, bueno, pues Maribel, Jaime y yo pues quisiéramos hacer algunos comentarios y preguntas en función de lo que nos están planteando nuestros amigos que nos están siguiendo a través de redes sociales. Muchas gracias otra vez, mi querido Luis, y te escuchamos.
Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar nuevamente en Oaxaca a través de las redes, es un placer de verdad. Pues el día de hoy, efectivamente, como se ha comentado, vamos a platicar de lo que tiene que ver con la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Para esto nos vamos a dedicar directamente a ver cómo se aplica en las empresas y qué podemos rescatar hoy para nuestra empresa en donde estamos ahorita, que es la empresa familiar. Entonces, tenemos aquí un objetivo. Nuestro objetivo, ahí lo tienen ustedes en pantalla, que es identificar los aspectos que son más relevantes de esta norma. Solamente hemos rescatado aquellos elementos que tienen que ver con las empresas de no más de 15 trabajadores. Esto es lo que emite la norma. Entonces, para tal efecto, pues vamos a ver cómo esto nos puede ayudar hoy que estás en casa a que veas de qué manera cuando regresemos a nuestras empresas hay que tomar en cuenta estos factores. ¿Qué es lo que está pegando directamente? Y sobre todo, en nuestra casa, ¿qué podemos implementar? Hoy vamos a mencionar algo de lo que es la asertividad. Hoy vamos a mencionar algo de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, bueno, lo que tenemos en pantalla ahora directamente es precisamente cómo establecer los elementos para identificar y analizar todos esos factores de riesgo psicosocial. Debemos entender que lo psicosocial va a afectar directamente al aspecto mental y al aspecto de convivencia. Esto tiene que ser dentro de un entorno organizacional, un clima organizacional favorable en los centros de trabajo. Me voy a dedicar ahorita a verlo en el aspecto de tu empresa, no importa el tamaño, y esto siempre lo he dicho, lo hemos defendido. La persona como tal nunca, jamás es microempresario o microempresaria. La persona es digna. Por lo tanto, ese empresario, esa empresaria de una microempresa, de una mediana empresa o una gran empresa, una pequeña empresa, pero la persona jamás es pequeña y esto es un factor verbal, lingüístico que tenemos que empezar a utilizar correctamente, ¿sí? No hay apoyos para microempresarios, hay apoyos para empresarias y empresarios, dueños de empresas del factor o del tamaño micro, pequeño, mediano, etcétera. Bueno, dentro del objetivo, aquí están dispuestos los puntos que vamos a tocar. Hoy tenemos los puntos que son desde el 5, 1, 4, 5, 7 y dos aspectos del 8.1. Vamos a la siguiente diapositiva y empecemos a conocerlos, empezaremos a platicar. Primero, se denominan como obligaciones del patrón y esta palabra a veces nos genera o nos infunde algunos factores de pensamiento. Patrón es el término que nos da la ley del seguro social. Por lo tanto, aquí no es dueño, no es empresario, el término correcto y legal es patrón. Corresponde al patrón establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en su centro de trabajo las políticas necesarias, como lo tenemos abajo, de prevención de riesgos psicosociales. Hay que prevenir la violencia laboral y también la promoción de un entorno organizacional favorable. Fíjense, amigas, amigos, que si nosotros pensamos en nuestra empresa y a lo mejor somos una empresa que solamente somos 5 personas, pues hay momentos en que con los temas que hemos platicado en esta semana, tal vez tenemos diferencias, la comunicación puede ser diferente, puede generarnos ciertos roces y sin embargo hay que tener esa inteligencia, hay que tener esa mente objetiva para que no genere violencia laboral. Como en muchas ocasiones esa violencia nos puede demeritar en clima organizacional o en clima laboral que sea decadente, que sea de riesgo. Si lo tomas en tu casa, si lo tomas ahorita en el home office, ¿cuántas veces también nos estamos viendo afectados, porque estos factores psicosociales nos están generando violencia? Entonces, sí se requiere que tengamos la mente fría. Habíamos platicado en días pasados que para dirigir se requiere hacerlo con el cerebro, no con el corazón. Entonces, hoy, al término de esta plática, vamos a enfatizarnos precisamente con todo este enlace de información. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahora tenemos cuál es el objetivo de la norma. Como tal, la norma lo que nos pide y entró en su fase de conocimiento hacia el final de este año, en los últimos meses, se estará viendo su aplicación total. Ya será de un carácter obligatorio en todas las empresas.
Hay que adoptar las medidas necesarias para prevenir y controlar todos los factores de riesgo psicosocial y que tengan que ver con un entorno organizacional favorable. Si la empresa tiene un solo lugar de establecimiento, no tiene más que un cuarto, digamos, o una sola dimensión, pues hay que ver de qué manera también distribuimos las cargas de trabajo y los espacios de trabajo. Tenemos que estar a favor de lo que sea práctica opuesta a la violencia laboral. Vamos a la que sigue, por favor. Creo que es la que sigue. No, perdón, en esta. El objetivo en este caso es identificar a aquellos trabajadores también que ya sufrieron eventos traumáticos severos. Nos estamos refiriendo a aquellos accidentes y enfermedades de trabajo tipificadas en el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí la norma nos dice que cuando tenemos la detección de un trabajador que ha sufrido una lesión orgánica, un accidente, que ha tenido algún riesgo profesional, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, tenemos que canalizarlo nosotros como patrones, como las patronas que existen de las empresas, hacia la seguridad social o privada. La seguridad social, amigas y amigos, recordemos que es precisamente la atención del seguro social. Pero en algunas ocasiones hay empresas que los canalizan a un servicio médico privado contratado ex profeso, lo cual también es válido. O puede ser el servicio médico propio de la empresa. Hay empresas que tienen dentro de su registro a un médico, a una enfermera. Esto tiene que ser sobre todo por un médico. Hay empresas que son de tamaño micro y que pueden tener al familiar que es médico, que es médica y que nos está apoyando. Qué importante es esto, porque de alguna manera al dejarlo por registro escrito, es importante que se pueda prevalecer, que se pueda demostrar que sí estamos atendiendo a nuestros trabajadores. Un factor importante, cuando hablamos de lesiones, la Ley Federal del Trabajo establece muy claramente que es toda aquella lesión que puede darse en el ejercicio del trabajo, pero también puede darse en el trayecto. Y cuando entendemos trayecto correctamente, no existe un tiempo determinado. Esto me gustaría sí especificarlo, porque hay creencias comunes de que puede ser media hora, de que puede ser una hora, y no. Aquí debemos tomar en cuenta cuánto hace la persona que es nuestro trabajador, trabajadora, colaborador, colaboradora, desde su casa hasta el centro de trabajo y viceversa. Hay lugares que nos pueden quedar a media cuadra. Esto me encanta de Oaxaca. En Oaxaca podemos recorrer, una distancia que en 5, en 10 minutos ya llegamos. Habrá quienes hagan media hora, pero habrá quienes vengan de otro municipio y a lo mejor lo menos que hacemos de tiempo es una hora. Pues esto debe estar contemplado directamente en este registro que nos marca la norma. ¿Cuánto hace el trabajador, trabajadora desde su casa, desde que cierra la puerta detrás de sí hasta su centro de trabajo? Y esto no implica desviaciones. Esto es muy importante porque a veces o bien de camino al trabajo hacemos algo o de regreso al trabajo hacemos algo. Hay que considerar que solamente se debe considerar el tiempo que se hace uno directamente del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y bueno, en este caso también vale la pena decirlo, yo creo que es momento también aprovechar este medio para agradecerle a todos los médicos y enfermeras que en esta situación que estamos viviendo están de verdad en la línea de batalla, están en la línea de fuego. Ellos son quienes nos están apoyando. Vaya desde aquí un gran reconocimiento que me imagino debe ser público y de muchas y muchos que nos están escuchando, porque son las personas que hoy están viendo por nuestra salud, por nuestra vida. Si lo viéramos fríamente, ellos son los que se están exponiendo primeramente. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay que cuidar a nuestros médicos, a nuestras médicas en Oaxaca y en todo México, de verdad, en todo el mundo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos el siguiente punto. Una vez que ya establecimos por escrito si nuestros trabajadores tienen un buen ambiente laboral, si los hemos registrado en los posibles accidentes o enfermedades de trabajo, ahora tenemos que difundir y que proporcionar esta información a todos los trabajadores. ¿Cuáles son las políticas de prevención en los riesgos psicosociales? ¿Qué medidas estamos adoptando para combatir los actos de violencia? Entonces, aparte de llevar el registro,
ahora tenemos que darlo a conocer. Por eso en días pasados hablábamos de la comunicación, por eso el día de ayer precisamente esas flechitas amarillas y verdes que veíamos, cuando preguntamos cuáles ves primero, si ahí retoman la información, se van a dar cuenta de un factor que tiene que ver con esto. Si yo tengo una mentalidad cerebral muy izquierda, quiere decir que soy una persona que voy a darle una importancia muy puntual a estos riesgos y cómo lo voy a comunicar de manera muy tajante, muy objetiva. Solemos ser personas que a veces somos frías, ¿sí? Pero si yo en cambio soy una persona de tendencia cerebral derecha, fíjate que lo voy a tratar de hacer tan ameno, tan cordial, a lo mejor con florecitas, como de repente una amiga me dice, y entonces la forma en que tú te comuniques con tus trabajadores es la forma en que lo van a entender. Pásalo a tu casa, pásalo al home office. Si ahorita tú estás desarrollando un trabajo en la casa y a lo mejor alguien de tu familia te está apoyando, alguien te está ayudando y algo sale mal, por favor, antes de reclamar, antes de levantar la voz, antes de señalar el error, tomemos aire, deja que se enfríe la cabeza y pensemos cómo me debo comunicar. Porque en la medida en que yo me comunique será la medida en que los demás entiendan el mensaje. Si lo que queremos es prevenir actos de violencia, pues muchas veces a lo mejor la forma en que lo estoy diciendo, yo soy el que estoy generando la violencia. La reactividad. Ya habíamos hablado de la importancia de ser proactivo o reactivo. Y entonces, una persona proactiva, recordemos, es la que no necesita, la que no espera, la que toma decisión por sí misma. Entonces, por eso, en los días previos, hemos platicado de qué importante es que hagas estos factores humanos, ¿sí? En cambio, si yo me comunico de una manera tajante, habrá algunos trabajadores que así lo van a entender, pero esto no tiene que ser nada más impositivo, tiene que ser de común acuerdo. Hay que dar la oportunidad para que ellos, ellas también puedan denunciar actos de violencia o posibles alteraciones a la salud, porque a veces en los términos de salud, no todas, no todos, desafortunadamente tenemos el mismo nivel de salud. Hay personas que el polvo, hay personas que ciertos químicos con los que trabajamos pueden derivarnos en algún aquejamiento o enfermedad. Entonces, en este momento es cuando el dueño, el patrón, la patrona de la empresa debe tomar en sí misma, en sí mismo, cómo vamos a atender estas posibles alteraciones para los riesgos de salud, cómo las vamos a atender. Recordemos que acabamos de decir, puede ser canalizarlos al seguro social, puede ser canalizarlos a un seguro privado contratado, puede ser el seguro médico de la empresa, pero esto es importante. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos que en el punto 8 son las medidas de prevención y las acciones del control del riesgo psicosocial, la violencia y promoción del entorno organizacional favorable. Vamos a ver más adelante que es importante que también demos espacios para una recreación sana. Y por recreación sana, no nos estamos refiriendo a que una empresa deba tener partidos de fútbol, partidos de béisbol. No, hay muchas actividades que se pueden generar para generar entornos favorables. Puede ser dar un pequeño espacio de gimnasia, puede ser un pequeño espacio para activación de ciertos ejercicios cerebrales, lúdicos, que dispersen a la gente, ¿sí? Indistintamente de la actividad que estén llevando a cabo, hay que darles un espacio y esto lo podemos consensar, pero es el patrón, la patrona quien tiene que registrarlo y llevar directamente a la práctica las actividades. Así que bueno, no sé si aquí les gustaría que hiciéramos una primera pausa para comenzar a ver algunos comentarios al respecto. Por supuesto que sí, creo que es oportuno, mi querido Luis. Estamos hablando, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión de Facebook Live. Estamos en la cuarta sesión de este seminario de liderazgo empresarial. Hoy estamos hablando de la norma 035, esta norma que expidió, que entró en vigor recientemente
y que expidió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y reitero, tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, para analizar, para prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Y vaya que esto es importante en estos tiempos de COVID-19. Y bueno, pues habíamos estado esperando el turno de los comentarios, de la intervención de la diputada Maribel y de Jaime Castellanos. Así es que, bueno, pues como corresponde, mi querido Jaime, démosle primero la palabra a las mujeres. Entonces, te escuchamos, diputada. Gracias, diputado Robles. Pues gran experiencia este seminario, ya este es el 4º día y me parece absolutamente significativo todo lo que estamos recibiendo finalmente de tu parte, Luis Jaime, siempre pues muy talentoso para tu exposición. Y creo que esta norma 35, sin lugar a dudas, es la base, el principio para que todas y todos quienes se desenvuelven en una actividad empresarial la deben seguir. Creo que cuando hablamos de lo básico que se debe tener en las empresas, pues estamos hablando de situaciones de ganar-ganar. Si procuramos un ambiente sano, de seguridad, de creatividad, de no quizá pleitesías para nuestros trabajadores, sino reglas básicas tanto para ellas como para ellos, creo que podremos tener un mejor rendimiento incluso de sus capacidades, habilidades, destrezas que tengan para el trabajo. Me parece absolutamente fundamental que esté regido bajo una norma. Creo que cuando les das estas garantías a tus colaboradores, creo que se puede generar un mejor ambiente de trabajo. Y bueno, tú hablabas también del tema de algún seguro médico. A mí me parece, por supuesto, fundamental. Finalmente, el rendimiento que se pueda tener en el trabajo depende de nuestra salud, así que hay que revisar los riesgos que se incurren en las actividades que tenemos y, por supuesto, garantizar que sean atendidos cuando esto depende de su trabajo. Yo ahí te preguntaría en torno a esta norma, porque cuando están inscritos en algún, en la seguridad social finalmente, pues no solamente es la atención médica que requieran en el momento, sino también que van cotizando para tener alguna pensión en el momento de la jubilación o incluso para cotizar en el Infonavit. Cuando es el caso de un sistema médico independiente, ¿qué sucede con estas opciones que se tiene en la seguridad social? Es cuanto. Gracias, mi querida diputada. Jaime. Un saludo, muy buena tarde a todas y todos. Que tengan un excelente cierre de jueves y qué mejor con esta información. Gracias, Luis, por tu tiempo y sobre todo interés de abonar al sector comercial y empresarial de Oaxaca. Diputado, un gusto como siempre compartir este foro. Y bueno, yo quiero abonar, basado en lo que ya hemos visto estos días y comentas hoy, estimado Luis, toda empresa tiene dos clientes, el cliente externo, que es el consumidor, y el cliente interno, que es el equipo de trabajo. Y todo esto que nos estás explicando basa un sistema de cultura organizacional al interior de la empresa, el famoso ponerse la camiseta. Yo muchas veces cuando asesoramos empresas aquí en Oaxaca escucho el comentario que prefieren no capacitar porque los capacitan y se van con la competencia. Y dicen, bueno, pues termino capacitando al de enfrente, mejor nunca los capacito. Y suena un poco paradójico esto porque justamente hablamos que seguir esta normatividad que se nos marca en el 035 y aunado a eso construir cultura organizacional genera el que estos ciclos no pasen y romper esos círculos viciosos para comenzar líneas virtuosas hacia el desarrollo. Y quiero con esto comentar una historia que a los 3, 4 nos va a sonar muy familiar, que es la de don Alfredo Achar Tussier, el fundador de Comex, fundador de Proempleo,
Nunca voy a olvidar la anécdota hace años que me platicó don Alfredo, cuando su padre llega a la Ciudad de México y comienza con una pequeña tienda de pigmentos en el centro histórico, pues empieza a crecer y de repente ya tenían 10 tiendas en el centro. Pero platica él que veía que la empresa no crecía en los últimos meses. Y una ocasión que entra a ver cómo era la atención del consumidor y de atención del cliente interno, del equipo de trabajo, pues veía que ya no cargaban los botes de pintura a la cajuela de los clientes como al inicio lo hacían. Entonces el papá de don Alfredo toma la decisión de hablar con todo su equipo de trabajo, los que participaban en las 10 tiendas, y les dice, ¿saben qué? He tomado una decisión. A partir de hoy la tienda es de ustedes. Ustedes son los dueños. Únicamente tendrán que comprarme a mí la pintura. Y los hizo concesionarios. Cuenta que después de ese momento, todas y todos los que participaban, al sentir suya la empresa, volvieron a llevar los botes de pintura hasta la cajuela del cliente. Atendían de mejor manera, abrían más temprano, cerraban más tarde y se creó esa cultura organizacional. Y al día de hoy, bueno, pues Comex creció a niveles que al inicio jamás se pensaban, derivado a que hicieron sentir a su equipo de trabajo parte de la empresa y no solo en un modelo de discurso, sino además financieramente hablando. Este es un gran ejemplo de cómo, si nosotros hacemos sentir al equipo de trabajo, al capital humano de nuestras empresas, realmente parte del juego, parte de todo el esquema, y en este ejercicio psicosocial, sentirse confortables, darán ese famoso extra, se pondrán la camiseta, ese famoso 200%. Así que a seguir poniendo mucha atención para esta gran presentación, nuestro querido Luis. Adelante, mi querido Luis, puedes continuar si eres tan amable. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a retomar nuestro material que dejamos por ahí. Bien, y ahora lo que tenemos es que nos habíamos quedado en el tema 8. Vale la pena decir, vale la pena recordar que algunos puntos tendrán que ver precisamente con estas acciones. Podríamos sugerir que es el momento de pensar en elaborar un código de conducta. No un código de ética necesariamente, pero sí un código de conducta. Si yo tengo una empresa, pues ahí es donde yo puedo dar por escrito, promover y encauzar a mis compañeros trabajadoras y trabajadores a que se sumen en este código de conducta. Y justo lo que decías, Jaime, muy cierto. Cuando hacemos a la gente partícipe de lo que estamos diseñando y haciendo, la gente se suma porque se siente parte del equipo. Entonces, ahora lo que viene es que el empresario o la empresaria elabore su código de conducta. ¿Qué conductas son las que tiene como deseables? ¿Cómo pretende que se lleven a cabo? Y claro, hay que consensarlo. Sabemos que el empresario o la empresaria es la dirección, es quien lleva el liderazgo, como lo dijimos ayer, pero con todo podemos tomar en cuenta todos los factores. Entonces, establecer un código de conducta es un buen ejercicio para hacerlo ahorita en casa. Hacer el home office con un código de conducta y de comportamiento nos ayudaría mucho para, en primera, ser ordenados lo más posible. ¿Cuál es el riesgo del home office, por ejemplo, de trabajar en casa? Que a veces los horarios, al no sentirlos iguales, o terminas trabajando más o terminas trabajando menos, porque a final de cuentas te puedes clavar tanto en la computadora, en estas actividades, que los tiempos se nos pasan y a veces ni estamos atendiendo lo que serían tus alimentos. Oye, un código de conducta sí te dice que a tu gente, a tu personal, a tu familia, hay que darle un espacio de convivencia y de comida, los alimentos. Te lo marca la ley del trabajo. Pues entonces, si lo marca la ley, aplícalo en tu casa, en el home office. Es momento de hacer establecimiento de conductas. Si ya tienes al menos 4 o 5 horas que has estado trabajando, haz un pequeño esquema. Genera un espacio de convivencia, platiquen de otras cosas. No necesariamente tenemos que estar compartiendo, fíjate que me dijeron que hicimos, que, ¿por qué no tratar de platicar anécdotas? Es muy importante ahorita echar mano de esas anécdotas para que haya espacios de convivencia. Si estás trabajando con tu familia, ya sea tu cónyuge, la esposa, el esposo, los hijos, las hijas, también hay que darles su espacio, también hay que escucharles de alguna manera. Si tú pones esto por escrito, si lo comunicas y haces un pequeño ejercicio de consenso,
te va a ayudar para cuando regreses a tu empresa, y si tu empresa es la familiar, es el momento de estarlo haciendo para que cuando empecemos a reactivar esta economía, tengamos bases muy, muy cimentadas. En la diapositiva que tenemos en pantalla, está diciéndonos precisamente cómo llevar a cabo estas acciones y la prevención de riesgos. ¿Cómo difundirlo? Bueno, acabamos de dar las ideas, ¿sí? Y ahora, hasta abajo te dice cómo llevar a cabo las acciones que se promuevan en el sentido de pertenencia de los trabajadores. Jaime nos compartía precisamente cómo hacemos esto, cómo podemos hacer que se sientan con la camiseta puesta. Bueno, cuando ejercemos un buen liderazgo, recordemos, ayer lo vimos, al líder se le elige, no lo imponen. Entonces, cuando yo te pregunté en días pasados, ¿cómo quieres que te recuerden? Piensa cómo quieres que recuerde tu familia estos días. Esta oportunidad podemos verla en dos sentidos, como una amenaza o como una oportunidad. Es la oportunidad que tal vez no habíamos tenido de convivir tan directamente con tu familia. Si pensamos que durante mucho tiempo hemos estado trabajando 8 o 10 horas al día en una empresa donde nos pedían que estuviéramos 5 días, 6 días a la semana, pues el tiempo que pasabas con tu familia era el mínimo. Un día, las noches, y las noches réstale el tiempo que dormías. Entonces, ahorita es el momento de pensar cómo has estado con tu familia. Quizás nos hemos dado cuenta de que no nos conocíamos tan bien, o no conocíamos los cambios que hemos tenido. Quizás ahora cae en mente cómo ha cambiado tu pareja, cómo han cambiado los hijos, cómo han crecido las hijas y cómo toman sus propias decisiones. No es el momento de imponer drásticamente, es el momento de llevar a cabo acuerdos. Y recordemos que estamos viendo esto desde el esquema de la norma. Imagínate si lo llevas a casa, cómo lo podemos exponer de tal manera que sea de una manera loable. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El último punto que tenemos de la norma para análisis nos habla de las acciones y programas que deben estar dispuestos a considerar lo siguiente. Acciones de liderazgo, por eso estábamos hablando de liderazgo y por eso fue importante que ayer habláramos de este tema de liderazgo, para poderlo manejar. Cuando hay un buen liderazgo, hay un buen manejo de conflictos. En el manejo de conflictos existe la negociación. Y aquí sí me gustaría compartir con ustedes del otro lado lo siguiente, es una reflexión. La negociación, generalmente nos han enseñado que hay dos tipos de negociadores, aquel que es agresivo, impositivo y que se sale con la suya, y aquel negociador amable, cordial, que prefiere dejar que otros ganen, le gusta ceder, pero eso no nos lleva a los buenos resultados. En el dicho común, en el vulgo común, existe aquel refrán que dice, o los dos ganamos, o los dos perdemos. Y mis amigas y amigos, aquí quiero llevarlos a una reflexión. Les invito a que lo pensemos así. No se trata de perder, no es ganar, perder. Lo ético sería o los dos ganamos o los dos cedemos. Ceder no es perder. Ceder es saber negociar. Ceder significa saber cuándo te puedo dar más apoyo y lugar a ti, pero cuándo me tienes que dar más apoyo y lugar a mí. Esto se llama liderazgo situacional. Cuándo saber conceder a las otras partes, o la razón, o el atributo, o parte de ese poder, pero cuándo a final de cuentas tú lo llevas. Quiero decirte que una acción de inteligencia emocional, inteligencia creativa, es cuando tú aprendes a llevar un liderazgo participativo eficiente, sin amenazas. Entonces, lo de una norma te está llevando a que tú eches en cuenta todo lo que tienes en tu baúl personal, a que saques dentro de ti esa inteligencia que tienes y que a lo mejor por el ir y venir, porque ya las noticias, porque ya la situación me ha puesto en un límite, por favor, date 5 minutos más, pero vamos a tratar de ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Cómo distribuyes tus tiempos? Justo lo acabamos de mencionar. ¿Cómo planificas tu trabajo? Ahorita en la web, ahorita en el internet, hemos encontrado un sinfín de información que nos sugieren cómo planificar nuestro tiempo en casa. ¿Cómo le das el espacio y la distribución a cada tiempo de actividad? ¿Cómo haces esto por instructivo? Hazlo por escrito. No creas que si a lo mejor a ti nada se te olvida, la gente en tu derredor es igual. Por favor, piensa que no es así.
Habrá personas que sí tengan muy buena memoria y entendemos a la primera, pero habremos personas que requiero que me lo pongas por escrito, a lo mejor hasta con dibujos. Oye, pero si esa es la forma en que te entienden, ¿por qué no hacerlo? Creo que tenemos la suficiente inteligencia y creatividad para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Habrá también que hacer procedimientos por escrito y, como decíamos hace rato, involucra a la gente que está contigo. Fomenta actividades culturales. ¿Cuántos libros hemos dejado sin leer, pero cuántos han sido tan de buena lectura que vale la pena retomarlos? O quizás ahora que tengas que hacer algo por escrito, ¿por qué no sacarlos nuevamente, quitarles el polvo y sacar ideas extractas de ahí? ¿Cómo promover actividades que involucren a tu familia? Y esto es importante, tanto en la empresa como en tu empresa familiar. Cuando tenemos a la empresa y somos 10, 15, 5 trabajadoras, trabajadores, oye, ¿qué actividades podríamos pensar en que involucren a la familia? Porque también los cónyuges, las cónyuges, se sienten a veces relegados de que le demos tanto tiempo al trabajo. Hay empresas que de repente la fecha del cumpleaños la organizan y créeme que no es el gasto, es la actividad, es el momento en que generamos la convivencia, porque invitamos a todas las familias, las cercanas, y entonces les coparticipamos de ese pastel, de ese convite. Oye, ¿por qué no los trabajadores que en un momento dado ya llegaron a un perfil de cumplir tantos años en la empresa, por qué no hacer un pequeño convite? No me refiero a que les des el día, no me refiero a que gastes mucho. En Oaxaca tenemos una exquisita gastronomía, tenemos esas exquisitas tlayudas. Oye, pero así como he probado esta exquisita gastronomía, por favor, dame algo creativo. Es el momento de la creatividad. Esas tlayudas, ¿por qué no les ponemos otros ingredientes? En Oaxaca puedes encontrar un sinfín de sabores que puedes mezclar y todo, ¿para qué? Para una convivencia que sea con la involucración de la familia, de tus trabajadoras, de tus trabajadores. Reconóceles el desempeño. No solo se trata de darles a lo mejor un documento, un diploma que diga por haber aguantado, por haber cumplido en tu empresa 5 o 10 años. Hazles ese reconocimiento dentro de todas y de todos. No necesariamente tiene que ser un gran gasto, es el momento emotivo. Y tú como empresaria, tú como empresario, eres quien lo puede encauzar, eres quien lo puedes motivar. Entonces, es el momento de pensar, es el momento de reconvertirnos. Ya tendremos el momento de ejecutar, pero ahorita es una reconversión que no en todas las generaciones se da. Esto podemos verlo de verdad como la gran oportunidad para regenerar. Nos viene un nuevo mundo y nos vienen nuevos retos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú desde tu trinchera? ¿Qué podemos aportar? Porque en la medida que aportamos es como también podemos esperar que también haya un intercambio inteligente. Vamos a la siguiente diapositiva y es el momento ahora sí de irnos a los aspectos muy laborales. Aquí podemos ver que lo que nos dice la norma tenemos que llevarlo al equipo. Es el momento de construir. Y en la organización debemos pensar que hay que proporcionar empleos con salarios y prestaciones justos. Ya en algún otro momento, en alguna plática, podremos compartir con ustedes qué es lo que te dice la ley sobre las prestaciones justas, los salarios justos, ¿sí? No se trata de desbordarnos, se trata simplemente de llevar a cabo aquellos aspectos que sí sean éticos y retribuibles. También hay que pensar en distribuir esas jornadas de trabajo, hay que hacerlas equitativas, hay que hacerlas de alguna manera que nos vayan confluyendo hacia nuevos esquemas, ¿sí? Cuidar mucho la salud y la dignidad de nuestros colaboradores. Quiero recordar algo. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece como obligaciones del patrón una serie de prestaciones y de aspectos, de permisos. Y, amigas y amigos, ahí mismo, en ese artículo 132, está dispuesto que en épocas o situaciones de crisis pandémicas de salud, hay que cuidar por tus trabajadores. Entonces, algo que puedes hacer por cultura, que a unas empresas se les quedó y a otras se les pasó. Hace 10 años, el uso del gel se volvió obligatorio y con el paso del tiempo fue demeritándose. Hoy, otra vez lo tenemos, pero piensa en un futuro. ¿Podemos utilizarlo esto como una medida sanitaria preventiva? Puede ser parte de la cultura
que promuevas el aseo continuo. Fíjate que es muy importante que trabajadoras y trabajadores estemos bien unidos en aspectos de salud, de cuidado, de higiene. ¿Qué pasa muchas veces cuando alguien se empieza a enfermar? Esas gripes comunes que habíamos tenido, ahora hay que tenerlas con mucho cuidado, porque si yo estoy aceptando que alguien venga enfermo a la empresa, me puede contagiar a los demás y lejos de tener una buena productividad, voy a tener deficiencias. Y todo por la mentalidad del no hay que parar. Cuidado con esto, porque la norma ahora te está estableciendo que cuides la salud de tus trabajadores. Si es tu familia, cuida la salud. Por favor, si estás en casa y tú eres hombre y tu esposa te está apoyando y te dice de repente, me siento mal, por favor, hazle caso. Por favor, préstale atención. Si tú eres la empresaria y me estás escuchando y tu esposo te dice, no quiero momentos ahorita de hacer cosas porque me siento mal, hazle caso. Sí, hazle caso. Si tus hijos te dicen, me siento mal, por favor, no lo tomes a la ligera. Es el momento de reaprender que tenemos que hacer caso a las mínimas señales de salud. Y esto te lo implica una norma, pero yo quisiera que más que norma impositiva fuera por tu propia cultura, que fuera un momento de reflexión propio. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora tenemos el empleo de menores de edad. Y bueno, la ley nos establece que hay que, con mucho énfasis, prohibir la contratación de menores de edad. Recordemos que para la Ley Federal del Trabajo, la edad mínima para poder contratar a una persona que se considera menor de edad es 16 años, hasta los 18 en que se alcanza la mayoría de edad. Pero durante esos años, que son de 16 a 18, debe contar con el permiso expreso de los padres. Si tú eres empresario o empresaria que requieres mano de obra de menores de edad, por favor, no te conformes con un documento que te hayan traído firmado. Platica con los papás, conócelos, o a los tutores, conóceles, pregúntales si están de acuerdo, pregúntales el motivo, involúcrate. No lo dejes como un mero cumplimiento legal, involúcrate de verdad, porque si no, también podemos en la empresa tener sanciones. Hay que contar con esa autorización y hay que asegurar que la jornada de trabajo de estos menores no exceda las 6 horas diarias, ¿sí? Y máximo 3 horas. Descanso y 3 horas. Cuidado con esto. En todo el país, en todo el mundo, ahí podemos ver que se explota a los menores. No seamos parte de esto. Esto es parte de nuestra cultura. Cuando hablamos de defender el trabajo, tenemos que ser el ejemplo partícipe precisamente de nuestro trabajo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahora tenemos que nuestra organización, nuestra empresa, debe demostrar que los menores cuentan con un certificado médico. Si tu empresa tiene un médico, si tú conoces a un médico y le puedes decir que le aplique el estudio, el examen médico, estará perfecto. Pero si no, ¿sabes qué? Tiene que ir a una instancia, en este caso oficial, como es el Seguro Social, como son los centros médicos de salud, para que le extiendan un certificado médico de que tienen la aptitud para el trabajo que requieres. Mucho cuidado con esto. No podemos caer en problemas legales, pero también en tu empresa familiar, piensa que hay que estar cuidando ahorita mucho y monitoreando la salud de tu familia. No la dejes a la deriva. Si son menores, por favor, apóyales. Hay que prohibir que los menores participen en algún trabajo que afecte su integridad moral o física. Hace rato mencioné la importancia de un código de conducta. Entonces, como empresario, hay que pensar que tú tienes que llevar a tu empresa tus valores, tu moral. Y esto significa que al llevar tus valores a la empresa, hay que ponerlos por escrito y hacer que los trabajadores, las trabajadoras, desde sus propios valores, empaten con tu empresa. Hay que respetar los aspectos que decíamos de la edad y proporcionarles capacitación y adiestramiento. Y esto me encanta, porque la capacitación no hay que verla como un gasto, es una inversión. La capacitación es la que va a permitir que la gente que colabora contigo sea más eficiente. Ya lo mencionamos el día martes cuando hablamos de los recursos humanos. ¿Qué conocimientos, qué habilidades, qué actitudes debe tener el trabajador? Cuando hay ética, cuando la empresa invierte en sus trabajadores, créeme que los trabajadores, cuando tienen ética, lejos de irse, se quedan.
Tú puedes ser la gran diferencia con tu competencia. ¿Cómo? Invierte en tus trabajadores. Si tú eres una persona propositiva, la competencia, que no es mala, que es excelente, estará imitándote. Y eso es lo que queremos. Hay que diversificar. Si la competencia te imita, qué bueno. Si la competencia te rebasa, ahí es donde tenemos que empezar a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Son las áreas de oportunidad. Vamos a la siguiente diapositiva. El horario de trabajo. Habíamos platicado hace rato de ponernos horarios. Bueno, recuerda, la jornada máxima no debe exceder de las 48 horas repartidas en 6 días. 6 días. Y si tú estás pensando, oye, es que tengo 7 en la casa, bueno, reparte tus actividades. Y si de repente quieres dedicarte un día a ver películas, un día a leer, un día a hacer el arreglo de aquellos muebles, de aquella limpieza que no has llevado a cabo exhaustiva, puedes hacerla. Ten en cuenta que hay muchas actividades. Esto en tu empresa es importante, no rebasar las 8 horas, ¿sí? Si hay que trabajar tiempo extraordinario, ahí te dice la información que deben ser voluntarias y nunca más de 12 horas por semana. De hecho, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos te dice que son 9. Se reparten en 3 horas diarias y hasta 3 veces por semana. En realidad son las 9 horas. Así que hay que pensarlo. Hay que pensarlo. No podemos obligar a la gente a que trabaje más allá si no hay la retribución justa. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Las percepciones. Cuando hablamos de las percepciones, es el momento de garantizar que los salarios sean pagados por unidad, ya sea semana, mes, quincena. Tenemos que ver que se respete el mínimo legal y recordemos que desaparecieron las zonas geográficas económicas. Ahora, todo el salario mínimo es el mismo en todo México, desde Tijuana hasta Chetumal. Y eso no nos excluye en Oaxaca. Entonces, hay que ser al menos conscientes. Un salario que es el mínimo, hay que respetarlo. Hay que respetar esas horas, los beneficios que establece la ley. Ahí tú tienes algunos beneficios que son obligatorios, como es el IMSS, como es el Infonavit, ¿sí? Porque la Constitución Política nos establece que debemos darle vivienda al trabajador, trabajadora, ¿sí? Pero también hay que pensar en su afore. Bueno, todo esto cuando tenemos trabajadores. Y si tienes colaboradores, ya en otra plática después tendremos la oportunidad de explicar legalmente cuál es la diferencia que existe entre un trabajador y un colaborador, porque también hay que pensar en esos colaboradores que están con nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ojo con las prácticas disciplinarias. Estas prácticas que pueden ser para algunos de risa, todavía se llevan como ejemplo en algunas empresas. Cuidado con castigos corporales. Cuidado con la intimidación o limitación mental o física o los abusos verbales. Las palabras soeces o altisonantes que son tan de común conocidas, utilizadas en el lenguaje común, mucho cuidado con utilizarlas con los colaboradores, con los trabajadores. Aún en el mínimo sentido de la broma, debemos tener cuidado porque en muchas ocasiones esos abusos, ahora con esta norma, pueden ser acusables para el patrón. Recordemos que va a haber verificaciones, pero en tu empresa, en tu casa, tú puedes hacer esto también como ejercicio. ¿Qué tal que intentamos no utilizar este tipo de lenguaje? La virtud no es que las conozcas, la virtud será que las conozcas y no las utilices. Cuando estés en otro sentido, puedes utilizarlas, nadie nos limita, pero ¿qué tal si nos proponemos ahorita no utilizar ese lenguaje soez en tu trabajo, en tu familia, ahorita cuando estés en el trabajo directamente? Vamos a la siguiente diapositiva. Seguridad e higiene. Y habíamos mencionado la importancia de ver directamente las medidas sanitarias. Ahora la organización deberá cumplir con este tipo de obligaciones en donde hay un reglamento federal de salud, de seguridad e higiene. Entonces, al menos hay que poner por escrito cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo en caso de posibles accidentes. Piensa que el accidente se da en cualquier lugar, ¿eh? Me encantó en Oaxaca que en la última semana que estuve poco antes de esta situación, nos fuimos a esta cafetería, la chocolatería muy rica que es se me escapa el nombre.
El Jaime, mayordomo, ayúdame. ¿no? Sí, debe ser mayordomo. Mayordomo, exactamente, porque de repente tenemos varios nombres. El mayordomo, y fue en el centro, fue un momento exquisito, pero ahora les voy a invitar a que piensen, ¿qué pasaría si ese chocolate caliente que viene el mesero, la mesera con él, cae derramado en las piernas de un comensal, de un cliente? ¿O qué tal que algún trabajador se quema en cocina? ¿O qué tal si yo tengo una planta purificadora de agua y en aquellos tiempos de los garrafones de cristal se estrella y le causa heridas a un trabajador? ¿O qué tal si estamos en la construcción y alguien no se amarró bien el arnés y tiene una caída? Cualquier tipo de accidente, mucho cuidado, hay que ponerlo ahora por escrito y cómo los vamos a atender, a dónde hay que canalizarlos, quién va a tomar en cuenta el acta correspondiente que se tiene que levantar. Tenemos que mantener nuestras instalaciones acordes en condiciones de seguridad. Ojo con los contactos, con la pintura, con la señalización. Amigas y amigos, debo reconocer a la gran labor que hacen nuestros amigos de Protección Civil, del heroico cuerpo de bomberos, cuando nos pueden capacitar. Esto es importante. ¿Hay extintores en tu trabajo? ¿Hay extintores en tu casa? ¿Qué pasa si en la cocina de repente cuando están cocinando algunas personas se prende ese fuego porque hubo demasiado aceite? Hay algunos cárnicos con grasa que pueden generar un incendio. Oye, ¿ya lo pensaste? Si es algo que no habías pensado, por favor hazlo a partir de hoy. ¿Qué acciones puedes determinar para la seguridad e higiene? ¿Cómo controlar los espacios físicos que son especiales para el descanso? Y si es para el descanso, por favor, deja que descansen. Deja que descansen. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay que respetar los derechos humanos. Ojo con el trabajo forzado, ojo con la libertad de asociación. Tus trabajadoras, tus trabajadores, si rebasa de 10, la ley federal del trabajo les asiste el derecho de que se puedan asociar. Entonces, no limites las reuniones. Hazte partícipe, súmate, aprende a negociar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y en esta tenemos cuidado con la discriminación. Cualquier tipo de discriminación. Amigas y amigos, recordemos que hay una ley para prevenir y sancionar la discriminación. Entonces, no podemos discriminar a nadie que sea nuestro colaborador, nuestro trabajador. No podemos discriminar por habilidades, por condiciones, por orientación, por gustos. No. Si la persona está contigo, es porque tomaste en cuenta lo que dijimos el martes: conocimientos, habilidades y actitudes. Y no vamos a discriminar. Y ojo con el acoso. También esto es importante, porque el acoso nos puede derivar en graves problemas. No sé si les gustaría que aquí hiciéramos una pausa para una reflexión. Pues sí, estamos llegando, déjame informarte a ti, estamos llegando a una transmisión ya de 52 minutos. Solamente me permitiría decir que nos están recordando ahí en redes sociales que efectivamente esta norma oficial mexicana define los factores de riesgo psicosocial, es decir, aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, de estrés grave, de adaptación, derivado también de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, un tipo precisamente de jornada de trabajo y exposición de acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia social al trabajador por el trabajo desarrollado. Y nos recuerdan nuestros amigos de las redes sociales que estos factores comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, las cargas laborales que excedan la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas laborales superiores a las previstas, como ya se ha señalado aquí, a la Ley Federal del Trabajo, la rotación de turnos nocturnos en periodos de recuperación y descanso, la interferencia en las relaciones trabajo-familia y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. Eso significa, pues, que la gente está bien atenta a lo que estás diciendo, mi querido Luis. Y como no queremos que esto se alargue, yo quiero pedirle a Maribel y a Jaime Castellanos que permitamos que Luis continúe para ver si cerramos en el tiempo de anteriores sesiones
esta importante parte de este seminario de liderazgo empresarial. Así es que te regresamos la batuta, mi querido Luis Jaimes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar y nos vamos ahora a cómo hacerlo esto con inteligencia emocional. Inteligencia emocional que nos va a requerir precisamente que nosotros pongamos en práctica que tanto el cerebro como el corazón se asocien. Hay que tomar decisiones, pero no por ser decisiones frías, tienen que ser orientadas a vulnerar a los demás. Tratemos de que la forma de ver las cosas sea de una manera cordial, amable, cercana, porque toma en cuenta que los trabajadores que han estado contigo durante bastante tiempo se convierten en parte de tu familia. Es una familia adoptiva, porque se llegan a generar relaciones que son de confianza. Y tú como empresaria, como empresario, aprendes a tener confianza en tu equipo de trabajo y tu equipo de trabajo mantiene la confianza en ti y eso es importante. Porque cuando hablamos de confianza, pues entonces sí estamos partiendo de que estamos llevando a cabo factores muy interesantes. La confianza es el primer factor para negociar. Entonces, en la inteligencia emocional vamos a asociar lo que sería el cerebro y el corazón. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver cuál es la definición que nos ofrece Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, o al menos uno de los autores que expone. Y él nos dice que esta definición es una capacidad humana de reconocer, de entender, de valorar, de expresar los sentimientos propios para manejarlos, modificarlos y adecuarlos. ¿Esto qué significa? Significa de alguna manera que el primero en dar el paso eres tú que me estás escuchando del otro lado. No esperas que los demás te entiendan si tú no das el primer paso para entender. No esperes que los demás asuman si tú no eres la primera persona que asume. Debes mantener tu automotivación y pensar en cómo generar la automotivación hacia los demás. Entonces, cuando tú puedes influir con este comportamiento, cuando tú ejerces esto, por supuesto que las demás personas se sienten orientadas a ser como tú. Hay un clima de empatía. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La inteligencia emocional en tu trabajo nos dice que 65% de un éxito laboral se debe a la buena inteligencia. ¿Y qué es esto? Pues aprender a negociar. Aprender a negociar. Usa el lenguaje, usa tus sentidos. Si tú dominas tus emociones, puedes dominar el sentido y el arte de persuadir, de negociar y de vender. Recuerda que hemos dicho, lo primero que vendes es tu imagen, eres tu persona. Bueno, pues hagámoslo con inteligencia. Vamos a la siguiente diapositiva y estamos a punto de concluir el tema de hoy. ¿Cómo solucionamos problemas? Pues tenemos al menos 3 alternativas de inteligencia. Podemos ser personas resilientes, prestas a escuchar, a ver las cosas de manera diferente, a enfrentarnos de manera saludable hacia un cambio continuo. Puede ser la inteligencia analítica, la inteligencia creativa o la inteligencia práctica. Y cuando la gente me dice, es que tienes que cambiar, bueno, yo siempre he pensado algo. No se vale decir que tienes que cambiar, porque las personas no cambiamos, siempre es tu esencia. Puedes modificar parte de tu comportamiento, de tu pensamiento, de tus actos, pero eso, mi querida amiga, mi querido amigo, eso solamente está en tus manos. Vamos a la siguiente diapositiva. La inteligencia creativa te va a dar ahora aspectos para ver las cosas o problemas desde otra perspectiva. Recuerda que lo dijimos hace unos días. Albert Einstein te decía, un problema jamás se resuelve desde el mismo nivel de conciencia. Hay que verlo desde otra perspectiva. ¿Cuánto estás dispuesto a ver las formas diferentes de manejar una situación o problema? Créeme que hay muchas formas. Solo es cuestión de que hagamos una apertura mental. Y pregúntate, ¿qué tiene de divertido el problema? Porque cuántas veces en tu historia, los problemas que te aquejaron en un tiempo, con el tiempo en su paso, te puedes reír de ellos. Va a llegar el momento en que te vas a reír de esta situación, en que vas a recordar momentos gratos y momentos no gratos. Procura
que sean más gratos que de los otros. Vamos a la siguiente diapositiva. La asertividad. Tu habilidad para decir sí o para decir no sin sentirte culpable. Es una habilidad para mostrar tus deseos de una manera amable, franca, abierta y sobre todo logrando que también los demás se sientan con esa asertividad de expresar todo lo que sienten. Pero orientémonos hacia el cumplimiento de objetivos. Hagamos que todo esto sea un ejercicio donde podamos hacer un cumplimiento de objetivos. Vamos a la siguiente diapositiva. Y pues con esto nos vamos a despedir el día de hoy, amigas y amigos. Ayer hablamos del liderazgo, hay que ser proactivo. Tu paradigma, que sea un modelo de pensar en formas de solución, no de problemas. Nuevamente ha sido un placer estar con ustedes un cuarto día, el cual agradezco mucho a mis amigas y amigos, a Benjamín, a Maribel, a Jaime, que hayan tenido la confianza de invitarnos a participar con ustedes. Bueno, pues estamos llegando al cierre, es una hora, un poquito más de una hora, un minuto prácticamente ya de transmisión. Esta es la cuarta sesión. El mañana viernes cerramos una semana de un seminario de liderazgo empresarial en el que hemos aprendido mucho. Bueno, pues yo que me he echado todo el seminario aquí con Maribel y con Jaime, pues estoy aprendiendo mucho y te agradezco mucho, mi querido Luis. Para no prolongar mucho más esto, pues yo le pido nada más para que no digan que no les doy la palabra, que soy un mal moderador. Entonces le pido a Jaime que cierre rápidamente diciéndonos qué nos toca mañana, que se despida, y también una última reflexión de Maribel. Yo te agradezco muchísimo, mi querido Luis, otra vez, pues que nos regales parte de estos conocimientos. Te escuchamos, Jaime. Gracias, diputado. Mañana tenemos un gran día. Por favor, viernes en punto de las 6 de la tarde. Hablaremos de cómo afianzar todo lo que se ha aprendido en estos 4 días, cerrando con broche de oro acerca de fijación de metas y estrategias al éxito de las empresas. Fundamental estos puntos que se tocaron hoy. Quiero yo dejar un reto para todas y todos los que nos están siguiendo, porque la mayoría de empresas digitales de vanguardia y algunas empresas transnacionales como Diallo, por ejemplo, ahorita que hablabas de las condiciones laborales, han creado infraestructura para cuidar el bienestar y el desarrollo psicosocial de su equipo de trabajo. ¿Cómo? Han creado espacios de esparcimiento y en ciertos horarios, empresas como Diallo colocan sus jardines en las terrazas o en interiores. En Diallo es muy curioso porque tienen hasta PlayStation, un área para ver películas, una barra donde el equipo laboral tiene permitido hasta tomar un máximo, me parece, de 2 cervezas en ese horario de esparcimiento, o tomar una bebida de las que comercializa la marca, solo una, y tener un desarrollo armonioso en el ambiente de trabajo. Pues yo reto a todos los que hoy nos encontramos en esta cuarentena, que encontremos la estrategia de cómo vamos a reinventar nuestro negocio a partir de lo que hemos aprendido en este seminario, como lo anunció el diputado, en el desarrollo del posible diplomado que viene en camino. Y seguramente, como esto, sea un momento de afilar el hacha para que regresemos a comernos el mercado y a dejar atrás a la competencia. Como decía Luis, gracias a Dios que exista competencia, porque siempre nos hará reinventarnos para ser mejores. Gracias, diputada. Con tu intervención vamos a cerrar, así es que tú despide, por favor, la transmisión con tu comentario. Pues agradecerte, diputado Robles, por esta inquietud que siempre has tenido de llevar este tipo de acciones para todas y para todos, y qué mejor que de la mano de nuestro muy querido Luis Jaimes, que además eres extraordinario expositor, muy agradecida por todo lo que nos has presentado durante esta semana. Ya es el cuarto día, así que te agradezco enormemente. La verdad es que yo tengo ya muchas notas, me siento muy afortunada de poder seguir este seminario. Siempre había tenido la intención y hoy pues es una realidad porque es de manera virtual. Y por supuesto a Jaime, que siempre también tenga esta iniciativa de buscar cómo generar opciones en el tema empresarial. Creo que apostarle a esto, a que cada quien tenga su empresa, a que sigamos esas
direcciones de la norma 35, hoy me quedó muy claro que el respeto entre todas, entre todos, ponernos en los zapatos de los otros, creo que nos hará ganar a todas y a todos. Así que, pues, ansiosa de presenciar ya el seminario de mañana. Y bueno, agradecida, despedimos esta transmisión, deseando que les haya sido muy productiva esta sesión y los esperamos el día de mañana. Un placer. Saludo, excelente tarde.